Hola a todos, bienvenidos a otro video más de Utsekame. En esta ocasión aprenderemos a hacer unas preguntas y de igual manera haremos la respuesta a la misma pregunta. Va a ser algo básico, sencillo, para que ustedes, si un día se encuentran con un Wixárika, pues puedan entablar una conversación pequeña y pues pasen un momento agradable, ¿no? Antes de empezar, pues quiero aclarar nuevamente, pues todo lo que van a ver aquí es como yo lo sé escribir o lo sé entender. Y ya pues va a haber gente pues a lo mejor que lo escribe o lo pronuncia de distinta manera, ¿no? Bueno, como siempre la intención es de que ustedes aprendan más o menos un poco de cómo comunicarnos en el dialecto Wixárika y pues que vayan aprendiendo poco a poco. Y pues esperamos que sea de su agrado. Así que comenzamos. Bueno, tenemos este cuadro en el cual del lado izquierdo está en Wixárika y en el lado derecho lo tenemos ya en español. Ya las preguntas y con su respectiva respuesta en cada fila. Espero que se logre a entender, se logre ver bien la imagen para que se noten bien las letras y todo eso. Empezamos con la número 1, que es que petite va. Que petite va. Que es ¿cómo te llamas? La respuesta sería algo así. Ne neputite va Utsekame. Ne neputite va Utsekame. Ya traduciendo es yo me llamo o mi nombre es Utsekame. Seguimos con la número 2, que sería Hakeba Pepekiekame. Hakeba Pepekiekame, que vendría siendo ¿de dónde eres? La respuesta sería así. Ne ratsitsari nepukiekame. Ne ratsitsari nepukiekame, que ya traduciendo sería así: yo soy de Guadalupe, Ocotán. Allí en la respuesta, nomás adelantito de la palabra ne, agregan su lugar de origen, ¿no? Por ejemplo, ne Monterrey nepukiekame. Yo soy de Monterrey, por dar otro ejemplo, ¿no? Entonces seguimos con la 3. ¿Qué pepeyetea? ¿Qué pepeyetea? ¿Qué es de dónde vienes? Si pueden notar ahí en la pregunta 3, hay una pequeña abreviatura. En la 2 viene como Hakeba y adelantito está entre paréntesis. Eso es como una pequeña abreviación que se usa cuando se hace una pregunta, ¿no? De igual manera es válido, ¿no? Ya dependiendo a su gusto, si lo pueden usar como Hakeba o qué, es válido. En este caso lo puse así para que ustedes también tomen en cuenta eso. ¿Qué pepeyetea? ¿Qué es de dónde vienes? Y ya la respuesta sería así. Ne nepeyetea Guadalajara. Ya pueden agregar dependiendo una ciudad de la cual recién hayan llegado de allá, dependiendo pues ya de dónde son o de dónde vienen, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pepeyetea? ¿De dónde vienes? Seguimos con la 4, que es Hakeba pepeyeika, que es ¿dónde andas? Y la respuesta más o menos sería así, ¿no? Ena parqueche nepuyeika, que vendría siendo ando en el parque. O ya pueden usar pues dependiendo del lugar donde anden, ¿no? Si en la plaza, en la escuela, y ya lo agregan ustedes, ¿no?
Ya la respuesta sería en español, sería como algo así, ¿no? Ando en la escuela, en el parque, en la plaza, etcétera. Seguimos con la 5. Jaquieva Pepeca, que es ¿dónde estás? Ya una respuesta sería pues Neiva Kie Nepuca. Neiva Kie Nepuca, que vendría siendo estoy en casa de mi hermano. Aquí entre la 4 y la 5 casi se usa para lo mismo, ¿no? Porque se entiende pues lo que quieren, lo que se está preguntando, ¿no? Aunque por ahí, viéndolo así, pues ya uno es como un lugar en general y el otro es como un lugar en específico. Pero cuando le haces esa pregunta, ¿a qué va Pepe Yica o a qué va Pepeca? Pues se entendería como lo mismo, ¿no? Para que tomen en cuenta y pues las dos son válidas para, para, para esa situación, ¿no? Que se está preguntando, ¿no? Así para que no se revuelvan. Tanto Jaqueba Pepeyica, Jaqueba Pepeca, pues vendría siendo lo mismo. Seguimos con la 6, que es Jaqueba Pepeutea. Jaqueba Pepeutea es ¿a dónde vas? Y ya una respuesta a esa sería como Nepeu Baikami. Y ya pues que vendría siendo voy a jugar. Pero si ya quieren especificar qué van a jugar, ya sería algo así, ¿no? Fútbol Nepeu Baikami. Pondrían el deporte al principio y ya lo complementarían con Nepeu Baikami. Básquetbol Nepeu Baikami, fútbol Nepeu Baikami. Y ya sería voy a jugar fútbol, voy a jugar básquet. Y ya otro ejemplo sería Nepureuna Naime, que vendría siendo voy a comprar. Y ya si lo completamos o lo complementamos para decir voy a comprar a la tienda. Nepureuna Naime, tiba tuya, sí. Que ya sería ya un poquito más formal, ¿no? Sería voy a comprar a la tienda. Seguimos con la número 7, que es Kepetiyuriane. Kepetiyuriane. Traducimos es ¿qué haces o qué estás haciendo? Una respuesta sería pues Ikwai Nepubebi. Ikwai Nepubebi, que traduce estoy haciendo de comer o estoy haciendo la comida. La 8 sería que paume vitari peperreya. Que paume vitari peperreya, que sería ¿cuántos años tienes? Y ya un ejemplo de una edad pues sería Tamamata Heimana Aurrubi Vitari Neperreya. Tamamata Heimana Aurrubi Vitari Neperreya, que sería tengo 15 años. Y ya para saber más números ya tenemos un video ahí en el canal de cómo se dicen los números del 0 al 20, por si andan en esa edad, pues para que ahí chequen cómo se pronuncia los números dependiendo de su edad. Seguimos y ya de esa misma pregunta derivamos otra, que es que pauka puatukari. Que pauka puatukari, que es cuando es tu cumpleaños. Aquí las respuestas pues es raro o casi no se dice que cuando preguntas eso en Wixárika pues no te contestan en Wixárika, siempre te contestan pues en español, ¿no? Ella pues más o menos para dar una respuesta sería algo así, ¿no? Un ejemplo, 10 de mayo Netukari. Agregan la fecha de su
del día que nacieron, y al final solo le ponen Netukari, ya que en español sería más o menos así. El 10 de mayo es mi cumpleaños, para que ahí tomen nota de eso. Tenemos la número 9, que es que me yupaume a Ibama. Que me yupaume a Ibama, ya que en español sería ¿cuántos hermanos tienes? Y ya una respuesta sería así: Naukame ne Ibama ne Pubare Reya. Naukame ne Ibama ne Pubare Reya, que vendría siendo tengo 4 hermanos. Esa sería una respuesta. Otra respuesta sería ne Ibama naukame tepuhuk. Ne Ibama naukame tepuhuk, que sería somos 4 hermanos. Y aquí explico un poco. Ne Ibama es mis hermanos. Naukame, 4. Tepuhuk, somos. Y ya más o menos acomodándole, sería somos 4 hermanos. Ne Ibama naukame tepuhuk. Y aquí una nota. Uka es mujer. Uki es hombre en singular. Y en plural sería para decir mujeres, ukari, hombres, ukitsi. Y esto para hacer agregarle, complementar, mejor dicho, la respuesta. Por ejemplo, ne Ibama naukame tepuhuk. Reime uka yuhai kat ukitsi, que vendría siendo así: somos 4 hermanos, una mujer y 3 hermanos. Allí hubo error ortográfico, son 3, para que tomen en cuenta eso. Igual ahí le corrijo en el video. Entonces, esa sería otra respuesta, ya un poquito más completa, ¿no? Ne Ibama naukame tepuhuk. Reime uka yuhai kat ukitsi. Otro dato curioso: allí donde dice haikat, entre paréntesis dice haikame. Ahí se le agrega haikat o haikame en la terminación, ya dependiendo como ustedes gusten, ¿no? Que vendría siendo lo mismo, ¿no? Haikat o haikame, para que tomen nota sobre eso. De igual manera, como lo gusten pronunciar, es correcto. Entonces seguimos con la última, que es que upauka. Que upauka, que vendría siendo qué hora es. Y aquí también hago una plana. Rimeri es en la mañana, Taikai en la tarde, Yubikita en la noche. Como pueden ver, pues estos son tiempos, si se le puede considerar así, ¿no? Mañana, tarde y noche. ¿Y esto por qué? Porque cuando te preguntan en Wirrárica qué upoca, la respuesta más sencilla que siempre damos es pujar las 10, pujar las 11, pujar las 12, que sería son las 10, son las 11, son las 12, etcétera, ¿no? Dependiendo de la hora que sea. Y pues es como comúnmente así se contesta la hora, ¿no? Bien o mal, pero pues así siempre, en su mayoría, pues se ha contestado así. Entonces, por si quedan con alguien mañana, ¿no? O al día siguiente o en ese rato más adelante, hacemos esta pregunta, ¿no? Que upoka kaku tepeyu reya. Que upoka kaku tepeyu reya, que sería a qué hora nos vamos a ver o a qué hora nos vemos. Y entonces una respuesta sería
Rimeri a las 10. Rimeri a las 10. Y nuevamente retomamos. Como ven, Rimeri es en la mañana. Y completamos la respuesta en español a las 10. Entonces, y ya también pueden usar otro, ¿no? O Taikai a las 3 o Yubikita a las 8, ¿no? Y ya si quieren para mañana, nomás agregan Urra'a, que es mañana. Y ya será un ejemplo, sería Urra'a, Rimeri a las 10. Mañana en la mañana a las 10. O también podemos, aquí ya nomás es viendo cómo se pronuncian en la mañana, en la tarde, en la noche, ya podemos hacer juegos de palabras, ¿no? Otro sería Urra'a, Taikai a las 3, ¿no? Que sería mañana en la tarde a las 3. Urra'a Yubikta a las 8, ¿no? Mañana en la noche a las 8. Y así. Son respuestas sencillas, ya con la cual ustedes pueden empezar ahí a jugar y todo eso. Bueno, esperamos que haya sido de su agrado. Los invito a que compartan nuevamente con sus seres queridos. Suscríbanse al canal para que pues sigamos creciendo poco a poco y podamos llegar a más gente, ¿no? Desearles un buen día, un saludo a todos y pues a cuidarnos en estos días todavía aún difíciles. Pues espero primeramente que estén muy bien y pues logremos salir de esta. Saludos.